Ok, ahí está. Entonces hoy vamos a ver algoritmos con números enteros, ¿no? Bueno, que son como las primitivas de multiplicar, exponenciación, etcétera. Y de nuevo les repito que vamos a estar pensando en números de n bits, ¿no? A diferencia de cómo lo hemos hecho todo el curso de que pensamos de tamaño fijo, ¿no? Estoy haciendo esa aclaración. Este, por ejemplo, suma, ¿cuánto toma sumar dos números de n bits? Pues ya les habíamos dicho, ¿no? O de n. Habíamos dicho que la multiplicación toma O de n cuadrada con el algoritmo que vimos en la escuela, ¿no? Y les había dicho que en 2000, que fue 19, que habían logrado hacerlo en n log n. Entonces les voy a presentar un algoritmo que rompe la barrera de n cuadrado de los primeros que lo hacen, nada más para que vean para ver qué es, o sea, que n cuadrada es dista de ser la respuesta correcta, ¿no? Entonces, fíjense, multiplicación. Vamos a considerar dos números, x y y, de nuevo, de n bits, que queremos multiplicar, ¿no? Y los vamos a partir en dos. Entonces, me voy a fijar en los primeros n medios bits de x y los siguientes n medios bits de x, y así los de y los de y, ¿ok? La parte derecha y la parte izquierda. Entonces, cuando yo los multiplico, observen bueno, pues de entrada observen que x es igual a xl, o sea, si yo tapo esta parte azul y me fijo en esto en bits, pues esto es xl seguido de puros ceros, de n medios ceros, ¿no? Entonces, xl seguido de puros ceros, pues es xl por 2 a la n medios. Entonces, x lo puedo escribir como 2 a la n medios por xl más xr. ¿Y por qué ese no se puede escribir con los También, también el y. el XR? Porque el xr consta de n medios bits. O sea, estoy tomando la cadena de n bits, la parto en dos. Sí. Entonces, la parte menos significativa, esa la dejo igual. Y la parte más significativa la escribo así y la multiplico por 2 al n medios. O sea, le agrego los ceros. Y cuando lo sumo, pues me da x. Lo que pasa es que vamos a hacer un divide y vencerás. Entonces voy a partir el problema en dos, y para partirlo en dos, pues parto la cadena en dos. Y luego multiplico. Entonces multiplico x por y y lo que me queda es, ya escrito de esta manera, 2 a la n por xl por yl, porque se multiplica este por este, ¿no? Más 2 a la n medios. Estamos viendo multiplicación para números enteros de n bits. Entonces les decía que vamos a ver un algoritmo que rompe la barrera del n cuadrado. Entonces x lo escribes como, es una cadena de n bits, tú lo puedes escribir como n medios bits y n medios bits, ¿no? Y entonces, esto lo puedes ver como XL por 2 a la n medios, porque 2 a la n medios en binario, pues es simplemente una cadena de puros ceros, ¿no? Uno seguido de una cadena de n medios ceros, ¿no? Entonces ya lo escribo de esta manera, y ahora al multiplicarlos, pues los escribo, y me queda que x por y es 2 a la n por xl por yl más 2 a la n medios por xl por yr más xr por yl más xr yr, que es nada más la multiplicación. Pero observen que esta multiplicación de aquí, el multiplicar 2 a la n por xl y l, lo puedo hacer en tiempo lineal, ya que calculé xl y l, porque multiplicar por 2 a la n, pues es simplemente poner puros ceros. ¿Vale? O sea, multiplicar por 2 a la n es pegarles a la derecha una cadena de puro cero. Estas dos operaciones me toman tiempo lineal. Ahora, ¿cuántas multiplicaciones tengo? Tengo esta xl por yl, xl por yr, xr por yl y xr-yr. Tengo 4 multiplicaciones. Si lo hago de esta manera, la recurrencia que me queda es 4t de n medios, porque estos ya son de n medios, ¿no? De tamaño, más un trabajo lineal. Esta recurrencia pues se resuelve a n cuadrada. Hasta ahorita no hemos ganado nada. Pero la observación clave es ver que no necesitamos hacer 4 multiplicaciones, podemos hacer 3. Fíjense, supónganse ahora que yo observo que xl más yr más xr más yl, es decir, este término resulta ser igual a xl más xr por yl más yr menos xl yl menos xr, a esto.
Pero ¿dónde está la clave? Que entonces yo solo calculo XL, y lo tengo aquí, XR, que lo tengo acá, y XL más XR más por XL más YR. ¿Sale? Y entonces ya tengo, con esos tres multiplicaciones puedo calcular estos términos, ¿no? Con puras sumas, pero las sumas son lineales. Entonces, mi recurrencia se transforma, bueno, XY resulta ser esto, 2 a la n por P1 más 2 a la n medios por P3 menos P1 menos P2 más P2, ¿no? Entonces, esto me da 3 multiplicaciones en vez de 4. Y me queda una recurrencia de la forma T de n igual a 3 por T de n medios más O de n. Y esto se resuelve a O de n logaritmo base 2 de 3, que es como n a la 1.59. Ajá, y mejora bastante. A mí me parece fascinante porque los algoritmos que hemos usado los humanos toda la vida, bueno, toda nuestra existencia, distan mucho de ser los óptimos, y pues es que en gran medida porque son los que podemos hacer con nuestra limitada inteligencia en lápiz y papel, ¿no? Sí, por ejemplo, eso de que la gente como los partidos que dicen, ah, es mucho matemática, y lo limitan, Sí, 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 sí. esta no se podría, si no se podría cambiar la memoria para explicarlo. Buena pregunta, yo creo que no. Yo creo que la gente que es hipercalculista no usa algoritmos de tiempo n, ¿cómo se llama? Subcuadráticos. Yo creo que lo que hacen es tener una gran memoria, pues. Y entonces de esa manera es como si hicieras el algoritmo de n cuadrada, pero como que a cierta nivel de la recurrencia te acordaras de todas las multiplicaciones de 100%, pues. ¿No? Porque es gente que le dice 181 por no sé cuánto o sea, no creo que en sus mentes hagan todo el cálculo, sino a lo mejor extraen el valor y sobre eso. Y para nosotros es impresionante, pero es porque están yendo como unos cuantos niveles abajo. Porque es interesante, porque sí, o sea, el asunto es que si haces con lápiz y papel, el algoritmo que nos enseñan en la escuela, puedes hacerlo con lápiz y papel. Es decir, que puedes ir viendo lo que llevas y lo que vas sumando. Aquí tendrías que hacer un fork de recurrencias y sacar más hojas. O sea, sí es menos cómputo, pero como que los cambios de contexto son más grandes. Y yo creo que en eso somos malos. Pero me parece muy interesante porque sí, de alguna manera, es que tanto o sea, proyectamos nuestras limitaciones a los algoritmos, pues, ¿no? Pero en fin. Entonces, ese es en el 59. División. ¿Qué significa dividir? Pues encontrar X, o sea, si yo tengo X y Y, pues encontrar Q y R, tal que X es igual a Y por Q más R. No, eso es dividir. Perdón. Tenemos la siguiente observación, es que si yo tengo que X, X por Y es igual a 2 a la X por piso de Y medios, si Y es par, o X más 2 por X por piso de Y medios, si Y es impar, ¿no? Bueno, esa observación nada más para plantear una recurrencia que hace lo siguiente, o sea, que tú tomas X y Y, ¿no? Entonces, lo que haces es que divides entre dos, ¿no? Y tomas el piso, tomas Q y R, y luego, si es impar, pues le tienes que sumar al residuo 1, y si el R es mayor a Y, tienes que ajustarlo. No es muy importante, pero este algoritmo te lo regresa. Y esto es T de n-1. Aquí observen, porque aunque yo estoy, cuando yo divido entre dos, no es como estamos acostumbrados, la recurrencia no es n medios, porque dividir entre dos en números de n bits es quitar un bit. Entonces, t de n menos 1. Entonces, t de n igual a t de n menos 1 más o de n es n cuadrado. ¿No? Bueno, no me quiero detener mucho en esto, pero dividir n cuadrado. Ok, operaciones modulares, operaciones con aritmética modular, estos son muy importantes para cosas de criptografía. Entonces, de nuevo, es n, que es de 2 a la n, suma. Sumar a módulo b, pues está fácil, porque sumas de manera normal, y si rebasas n, pues restas, ¿no? Entonces es una suma y posiblemente una resta o de n.
Multiplicación, pues multiplicas, y luego la observación es que el producto de A con B, si ambos son de n bits, pues es como mucho n-1 al cuadrado, ¿no? Y n-1, logaritmo de n-1 al cuadrado, pues es 2 logaritmo base 2 de n-1, o sea, 2 a la n. O sea, lo que trato de decir es que la multiplicación de dos números, ¿no? De n bits, pues como mucho va a tener 2 n bits. ¿Vale? Entonces, es de nuevo, lo calculas y como lo hacemos, y luego calculas el residuo, entonces te quedas en n cuadrada, ¿no? ¿No? Porque, o sea, multiplicas y luego tienes que calcular el residuo con el algoritmo de la división, pues sigues estando en n cuadrada. ¿Ok? Bueno, exponenciación. Aquí es interesante porque exponenciación, recuerden, de nuevo, o sea, me voy a cansar de decirlo, que estos son números de n bits, ¿no? Entonces, si yo multiplico un número de n bits, si tomo un número de n bits y luego un número de n bits, pues entonces la salida puede tener un número exponencial de bits. Pero como estoy haciendo aritmética modular, yo puedo reducir eso, pero lo tengo que hacer en cada paso. Entonces, el truco es hacerlo de la siguiente manera. Calculas A módulo n, lo elevas al cuadrado. Ajá, y calculas el módulo. Esta operación te lleva a n cuadrada, porque es elevar, multiplicar y luego calcular residuo. Y luego el a cuadrada lo elevas al cuadrado y te vas a la 4. Y luego a la 8. Eso lo haces tanto como logaritmo base 2 de b, esto es como mucho n veces. Ajá. Y tienes que hacer algunos ajustes ahí chiquitos nada más por el hecho de que si quedas antes o sea, si no es potencia de 2, tienes que estar multiplicando, pero son menores y te queda un algoritmo de n al cubo. ¿Ok? Es más, aquí está. Entonces, exponenciación modular es si b es igual a 0, pues regresas 1, y si no es a por b medio, si y es par, es que me equivoqué, si b es par, ajá, que debe ser b. Entonces regresas x al cuadrado y si no multiplicas por a. Pero bueno, nada más para ajustarlas cuando no es una potencia de 2. Ok, división, encontrar x tal que b por x sea congruente con a módulo n. Ok, eso no es tan directo como en el caso ¿cómo se llama? De los enteros, porque pudiera ser que, bueno, de hecho, no, lo que estoy diciendo no tiene sentido, pero cuando tomas módulo n, pues pudieras ver no haber soluciones, ¿no? Entonces querríamos saber esos casos. Pero bueno, el algoritmo de Euclides, que es un algoritmo viejísimo que aparece en los elementos de Euclides para calcular residuos, y parte de la observación que el máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de B con A módulo B. Entonces, lo único que haces es el algoritmo de Euclides, si B es igual a 0, regresas A. Y si no, entonces regresas el algoritmo de Euclides de B con A módulo B. Observen que estoy cambiando los roles de A y B. Entonces, en un principio calculo A módulo B y luego en el otro voy a tomar. O sea, si va siguiendo el camino de las A's, pues va a ir cambiando, ¿no? La observación clave es que si A es mayor o igual a B, entonces A módulo B es menor a medios. Ajá. Sí. Porque si A rebasa B, cuando calcules el módulo, lo vas a reducir a la mitad. Entonces, cada dos llamadas del algoritmo de Euclides, el número se reduce a la mitad, pierde un bit. Eso quiere decir que entonces esto se llama como mucho O de n veces. Porque en cada dos llamadas los números pierden un bit porque se reducen a la mitad. ¿Sale? Y cada uno de estos, pues me toma n cuadrada el calcular el módulo. Entonces me quedo en n al cubo. El algoritmo de Euclides extendido nada más lo hago para que me regrese x y y tal que a por x más by es igual a d. Porque recuerden que si d es igual al máximo común divisor de a y b, entonces se puede expresar como combinación lineal de a y b, y es el entero más chiquito positivo que se puede expresar como combinación lineal de a y b. Bueno, ok, entonces ya sé que división es n cubo. Entonces vamos a empezar con, ya, esto fue como las bases, ¿no? Verificando primalidad. O sea, yo les doy un número y les digo, quiero que me digan si este número es primo. ¿Ok?
Ya les había platicado que en 2000, ¿qué fue? 2002, no me acuerdo, resolvieron el problema con un algoritmo determinista que te dice si un número es primo o no. Y ese algoritmo determinista toma n a la 6. Pero esto les sorprende, no les sorprenderá porque han oído hablar de la criptografía que usa números primos. Pero sí realmente queremos verificar si los números son primos. Porque la criptografía que vamos a ver de llave pública se basa en poder generar dos números primos, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que verificar si un número es primo lo podemos hacer en tiempo polinomial, pero factorizar no sabemos hacerlo en tiempo polinomial, que es una diferencia muy sutil. Entonces, vamos a ver los algoritmos para verificar si un número es primo. Porque ¿cómo se generan números primos aleatorios? Pues generas un número aleatorio y ves si es primo. Y lo intentas hasta que encuentras un primo. Resulta que la densidad de primos sobre los números enteros es alta. O sea, tus chances de encontrar un primo son buenas. Y eso es lo que hacen en la realidad. Empiezan a probar números hasta que le pegan a un primo. Entonces necesitamos verificar si un número es primo. ¿Cómo lo hacemos? Hay un teorema que seguramente ya han visto que es el pequeño teorema de Fermat, que dice que si n es primo, ¿no? Entonces para todo a la n-1 es congruente con 1 módulo n. Digo que eso es consecuencia de que zn entonces va a ser un campo, ¿no? Y entonces este va a ser el orden del campo. Pero bueno, este es el pequeño teorema de Fermat. En particular, eso ya nos da una idea, porque imagínense que yo tomo una n y quiero ver si es primo. Pues pruebo una a entre 1 y n. Entre 1 y estrictamente menor que n. Le elevo la n-1, eso me toma tiempo, que habíamos dicho, n cubo, ¿no? Y entonces, si resulta que no es congruente con 1 módulo n, pues ya acabé. Esto no es compuesto. ¿Qué pasa si me dice que sí es congruente con 1 módulo n? Pues ojalá y sea primo, ¿no? O sea, es como, si me dice que si falla la prueba de Fermat, no es primo. Pero si la pasa, híjole, pues ojalá y sí sea primo, ¿no? Híjole, lo malo es, bueno, una primera observación es que si el máximo común divisor de A y N es mayor a 1, entonces la prueba falla. Digo, ya no sé si puse la prueba. No, no la puse, pero es fácil de demostrar que si el máximo común divisor de A y N es mayor a 1, entonces va a fallar la prueba. Ajá, pero encontrar un número A que el máximo común divisor con N sea mayor a 1, pues es encontrar un factor común de N. Pues eso en particular es difícil, porque si yo encuentro esa A, calculo el máximo común divisor, pues le tengo un factor común de N. De ambos en particular de N, ¿no? Entonces, no puedo pues apostarle a eso. Pero bueno, si el máximo común divisor de A y N es mayor a 1, la prueba falla. ¿Ok? Lo malo es que en ese caso encontrar dicho A es tan difícil como factorizar. Y lo malo es que existen números que se llaman los números de Carmichael, tales que para todo primo relativo con n, ¿no? Aquí me equivoqué, aquí debería de ser, esto debería de ser que es congruente con 1. O sea, que pasa la prueba de Fermat. Para todo primo relativo con n, pasa la prueba de Fermat y no son primos. Y de hecho al principio se creía que esos números eran un número finito de ellos y después se demostró que existen muchos, pero es un número entre comillas sublineal. O sea, si te fijas del 0 al n, es creo que n a la 0 punto algo. Entonces tu probabilidad de encontrar uno de esos números tiende a 0 conforme n tiende a infinito. Pero existe. Híjole, entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, supongamos que no hay números de Carmichael, es decir, que supongamos que a la n-1 no es congruente, falla la prueba de Fermat para algún primo relativo con n. O sea, no es de Carmichael, o sea que existe por ahí una que no es primo relativo, que es primo, que no es, perdón, que es primo relativo con n que falla la prueba de Fermat, ¿no? Entonces, esta desigualdad se cumple para al menos la mitad de las elecciones de A. O sea, si no de Carmichael, si elegimos uno aleatorio, va a fallar la prueba. Esas son muy buenas noticias porque nos da pie a un algoritmo
que con alta probabilidad nos determine si es compuesto. Estos algoritmos que les voy a presentar son probabilísticos. Tienen una probabilidad positiva de si es compuesto detectar que son compuestos. Entonces tú corres la prueba varias veces con diferentes valores de A y puedes aproximar la probabilidad de que no sea, de que no sea primo, tanto como quieras a que sea primo, perdón, tanto como quieras a 1. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, si no es de Carmichael, pues va a tener probabilidad al menos un medio de que te diga es compuesto. Dices, no, pues no me fío, o sea, pasa la prueba, pues lo vuelvo a intentar. Y así te vas. Entonces, es un medio de que falle para todas tus elecciones, pues al número de intentos, ¿no? Entonces, puedes estar seguro que esa cosa es primo si lo haces suficiente número de veces. Y seguro entre comillas, porque hay una probabilidad muy pequeña de que fracasas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es la prueba? Fíjense, sea B tal que B, que pasa la prueba, ¿no? De Fermat. ¿Ok? Entonces, tenemos que AB falla la prueba. O sea, si existe una para el cual, ¿cómo se llama? Si existe perdóname, si existe un A primo relativo con N para el cual falla la prueba, y ahora yo elijo un B para el cual pasa la prueba, entonces A con B va a fallar la prueba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense, A por B a la n-1 va a ser igual a la n-1 por B a la n-1, pero ya habíamos dicho que, que B a la n-1 es congruente con 1. Entonces lo que me queda es A a la n-1 que es distinto de 1 módulo n. Entonces A por B a la n-1 va a ser un testigo de que esa cosa es compuesta. ¿Ok? Pero entonces, para acá, para cualesquiera distintas selecciones de B, me dan A B distintos. Ajá, porque A es un generador se cumple la ley de la cancelación, porque A es primo relativo con n-1. Ajá, me acuerdo de eso. Ok, entonces, ya, por cada la moraleja es que por cada uno que pasa la prueba, existe A por B, no lo pasa. Entonces, cada vez que tú me enseñas uno, yo sé que hay otro, y son distintos. Pues al menos la mitad de las elecciones posibles falla la prueba de Fermat y con probabilidad de un medio puedo determinar que es compuesto. Y si no me fío, pues vuelvo a elegir otro al azar. Entonces, pero aún así nos queda la parte de qué hacemos con los números de Carmichael. Pues entonces, lo que sigue es la prueba de Rabin-Miller. En la prueba de Rabin-Miller usamos, si recordarán cuando vimos los algoritmos de factorización cuánticos, que si un número tenía raíces no triviales de la unidad, entonces no era primo. Bueno, lo podíamos factorizar y en particular no era primo. ¿Sí recuerdan eso? Que si yo tengo un número y le encuentro por hacer del destino una raíz no trivial de la unidad, esa cosa no era primo. En particular, puedo encontrar un factor común. Lo que habíamos demostrado es que el máximo común divisor ¿qué era? Si era de la raíz de la unidad más 1, era no trivial. Si no está en YouTube. Sí, eso entonces, ¿qué hacemos? Vamos a usar esa idea, fíjense. Entonces, podemos suponer que n es impar, porque si es par, pues ya acabamos. No es primo. Entonces, sea n, escribimos n-1, n-1 es par. Como es par, lo podemos escribir de la forma 2 a la t, donde u es impar. ¿No? Entonces, escribo n-1 como 2 a la t, donde u es impar. Y me fijo en la siguiente secuencia. Tomo a y lo elevo a la u, ¿no? Y luego lo elevo al cuadrado, entonces se vuelve a la 2u. Y luego lo elevo al cuadrado y se vuelve a la 2u, y así hasta que llego a la 2t por u, que es a la n-1. Si esto si esto falla la prueba de Fermat, pues n es compuesto. Y si no, entonces esto va a ser igual a 1 módulo n. En particular, en esta secuencia aparece por primera vez un 1. ¿Sale? Nos fijamos en la primera vez que aparece ese 1. Si es después del primer término,
observen que la anterior es una raíz cuadrada de 1. Si esa raíz cuadrada de 1 es distinta a menos 1, pues entonces ya encontré una raíz no trivial de menos 1 y termino y digo, n no es primo. Y para mi prueba. Entonces, la prueba de Rabin-Miller es, tomas A, haces esta exponenciación y te vas fijando, si te aparece un 1, te fijas en el anterior. Si el anterior es distinto a menos 1, es una raíz no trivial del 1 y acabaste. Y si te vas a la secuencia hasta que llegas al último, dices, bueno, a ver si en esta todavía la pasa. Ah, pues si es distinto a 1 módulo n, pues ya acabaste porque falla la prueba de Fermat. Puede ser que pase todas, o sea, puede ser que satisfaga todas las pruebas intermedias, pase la última y dices, bueno, pues chances primo. Pero lo que se puede demostrar es que en ese caso, aunque sea número de Carmichael, la probabilidad de que sea compuesto y de que falle la prueba pase, perdón, lo tengo mezclado, de Rabin-Miller, es a lo más un cuarto. Entonces, aunque sea de Carmichael, la probabilidad de que pase la prueba de Rabin-Miller es un cuarto. Entonces, una observación aquí clave es que cualquier número compuesto que ustedes me den, yo puedo acercar, puedo dar, básicamente cualquier número que ustedes me den, yo puedo decir si es primo o no, con probabilidad tan cercana a 1 como yo quiera. ¿Ok? Y eso en tiempo, aquí que sería como n al cubo, ¿no? Me parece. Que es mucho mejor del n a la 6. ¿Ok? Entonces me queda muy corta la clase. Bueno, entonces con eso terminamos por hoy. ¿Ok? Pero entonces, o sea, cuando uno hace su tamaño de criptografía y necesita generar números primos, lo haces con la, o sea, siempre generar primos, o sea,